Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. En ese primer bloque nos acompaña Oliver Stark. Bienvenido Oliver, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Oliver es economista. Cuando le pregunté, como a todos los invitados, ¿qué quieres que se ponga en el cintillo? Me puso economista, el sector privado, minería, curioso o inquieto por saber por qué el Perú ya no es potencia. Malas noticias, Oliver, solo entra una palabra en el cintillo, luego vas a ver a la hora que le eches un vistazo al programa, entonces solo dice economista. Todo el resto lo estoy citando de memoria, espero que haya sido fiel a lo que me pusiste. Y eso me da pie para la primera pregunta, que es en realidad una doble pregunta. ¿Cuándo fuimos potencia? ¿O hasta cuándo lo fuimos? ¿Desde cuándo, hasta cuándo y por qué, en tu óptica, hemos dejado de serlo? Bueno, gracias por la invitación, Uri, antes que nada. Como imperio incaico éramos potencia, hemos dado clases de civilización, hemos estado al lado de las más grandes civilizaciones mundiales. Como virreinato hemos sido primeros en el mundo. Y ahora, desde que somos república, oh sorpresa, somos un país subdesarrollado, ¿no? Entonces, en mi perfil o en el que quiero citar, que más o menos va por lo que tú has dicho, siempre pongo que estoy interesado en las razones del subdesarrollo peruano, ¿no? Que son quizás las del subdesarrollo latinoamericano, digamos, porque en ese veamos lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, donde son fieles al castigo, ¿no? Vuelven a elegir al peronismo y con una vicepresidenta con gravísimos cargos de corrupción, los mercados en pánico. Macri no supo hacer un ajuste de una sola vez como fue en el Perú, ¿no es cierto? Pero en todo caso, ¿tú crees que el populismo es la raíz de los males en el Perú y en América Latina, o por qué no podemos ser un país desarrollado? Ay, sí, pues mira, es deprimente mirar a la vecindad, ¿no? Como tú dices, Argentina, el único país desarrollado en vías al subdesarrollo, donde gana pues una Cristina Fernández de Kirchner que claramente fue corrupta, está acusada de... Bueno, ya la justicia muy prontamente le acaba de... Apenas resultó elegida, ya le han anulado 2 cargos. Bueno, sí, pues... o sea, los jueces ya están... Con lo cual volvemos al problema latinoamericano. Están saludando, ¿no? Están alineando. Exactamente, las instituciones que se alinean de acuerdo a cómo van los vientos, ¿no? Eso es lamentable, pues, pero sí, no, miras ahí como estas brisas bolivarianas otra vez nos envuelven y te preocupas, ¿no? Yo ando preocupado, realmente ando preocupado con lo que está pasando en el Perú. Hay mucha gente que otra vez me dice quiero emigrar, quiero irme, y no me gusta lo que escucho. No me gusta lo que escucho. Espero que ahora en este interregno de nuevas elecciones para este Congreso provisional, llamémosle así, no suceda lo que todos tememos, ¿no? Que es que la izquierda prevalezca y cambie el régimen económico de la Constitución y la reelección indefinida, etcétera, etcétera. ¿No es así? Oliver, tú eres un experto en temas mineros. Justamente ayer sale en el Consejo de Minería la aprobación para este proyecto que ha sido tan resistido. El gobierno apenas... la izquierda empieza a poner un par de tweets o el gobernador regional de Arequipa amenaza con movilizaciones, incluso algunos aliados de facto del presidente Vizcarra de la izquierda dicen vamos a hacer un chilenazo, o sea, te vamos a sacar, que es lo que quieren hacer con Piñera, ¿no es cierto? Si nos da el tiempo hablaremos de eso. Sable rattling, como se dice en inglés. Entonces, el tema del Perú, país minero, hay un problema ideológico azuzado por la izquierda, en el sentido que estamos hablando de una izquierda
que después de la caída del muro de Berlín se volvió verde en vez de roja, para disfrazar el ataque a la inversión privada y la economía de mercado con el rollo de la ecología. Yo siempre hago una distinción entre la preservación del medio ambiente y la ecología y el medioambientalismo, ¿no? Que es casi una religión que la usa la izquierda para... Es eso, es que hay un mal manejo de las empresas mineras que no saben explicar bien las cosas, es una combinación de ambos. ¿Cómo ves tú esto de que somos un país minero, pero hay una fuerte oposición, o la minería es malvada y realmente es depredadora del medio ambiente? ¿Cómo lo ves tú? No, sí, hay de los dos, ¿no? Obviamente, como tú citas, desde la caída del muro de Berlín, todo el comunismo se recicló, se volvió verde. No todo, mucha parte. El anti-extractivismo es una de las líneas de lucha. Eso definitivamente influye, han hecho un excelente trabajo en el sentido de achacarle las maldades y los pecados de la minería ilegal informal a la minería formal sustentable. Hoy la minería formal sustentable pasa por innumerables pasos desde los 90s. La ley de medio ambiente hace que tu EIA demore hoy N días para... estudio de impacto ambiental. Está conforme a las normas más estrictas internacionalmente hablando. O sea, hoy una minera grande formal hace minería, extrae, obviamente deja cicatriz, pero retribuye a la naturaleza su estado casi original y no causa un mayor impacto, cosa que sí sucede con la minería ilegal, la que explota los ríos. La minería aluvial, por ejemplo, la que extrae oro de los ríos a través de un sistema de gravimetría, esa debería anularse, prohibirse, ¿no? Sí, yo siempre me he preguntado por qué ninguna ONG o ninguno de estos grupos protesta contra la minería ilegal, y tengo siempre presente lo que ocurrió en el norte, creo que era Tambo Grande, tú me corregirás, no recuerdo el nombre. Pero empezó de repente de la nada una campaña diciendo no vamos a poder comer más ceviche. Sí, el limón o la minería. Porque en el valle de no recuerdo dónde, que es donde está la mayoría de los cultivos de limón del Perú, correcto, ha venido una malvada empresa minera que creo que era china, y va a destruir todo y no va a haber limones y en consecuencia ya no vamos a poder comer ceviche. Ese fue más o menos la línea argumental. La campaña fue tan intensa que finalmente esta minera tiró la toalla y se fue. Y actualmente el lugar, o desde entonces, está ocupado por miles de mineros informales que depredan 1 millón de veces más de lo que podría ser una compañía, una empresa constituida que mal que bien, por más corrupción que haya en el Estado, de todas maneras tiene unos controles que no tiene la minería ilegal. Y estas mismas ONGs no dicen absolutamente nada. Entonces, al final del día yo me pregunto, ¿para quién trabajan estas ONGs? O sea, porque le hacen la guerra a las empresas formales, pero no dicen ni pío ni una letra de la depredación de los informales. Entonces, al final del día es un poco extraño, ¿no crees? Exactamente. Yo a Marco Arana, a Marisa Glave, cuando despotrican contra la gran minería explotadora y todo lo demás, yo me pregunto, ¿y por qué no se van a Madre de Dios, al río Madre de Dios, a ver qué es lo que está pasando ahí? Eso ya está lleno de mercurio, los pescados ya no viven, la gente de Madre de Dios come pescado con mercurio, dentro de 2 generaciones vamos a tener deformes, pero ahí no dicen nada, cero. Entonces hay efectivamente un doble filo, ¿no? El antiextractivismo, el ambientalismo va contra la gran minería formal, la que tiene dinero, la que sale en los medios, y qué intereses oscuros habrán ahí. O sea, va contra la economía de mercado y contra el capitalismo y contra las inversiones. Porque, a ver, en ese momento yo me imagino una empresa. Es decir, lo que busca cualquier empresario o empresa sensata en el mundo es predictibilidad, ¿no es cierto? Estabilidad. Totalmente. Y en ese momento es lo que menos tenemos lamentablemente en el Perú. No sabemos qué va a pasar de aquí a 4 meses. Sí, no, y peor que eso, Uri, últimamente acaban de renovar
el régimen para lo que se llama el reinfo, que es un registro de informales, ¿no? Porque el Estado se la da de muy fuerte y de que va a organizar la ilegalidad y la informalidad, que son dos cosas distintas. Ojo, a la informalidad se le puede salvar, claro. Pero a la ilegalidad hay que erradicarla. No, ¿qué hacen? Sale este esquema reinfo, que es, repito, un registro que en buen castellano le da licencia para matar a la informalidad y a la ilegalidad. ¿Qué hace este ilegal que invade una concesión de un privado que ha hecho todo el trámite que el Estado formal le exige? Invade, presenta un registro de que él está ahí 1 año, 6 meses, y el Estado lo acoge. Y el Estado después le va a dar un certificado de que puede quedarse y producir. Todo a expensas del formal, el tonto útil de la película, que ha hecho todo un trámite en el Perú formal, ¿no? Entonces la informalidad nos está ganando. El Estado se está plegando con su debilidad crónica a esta informalidad y ilegalidad. Un poco como Portugal, España e Inglaterra en la época de los corsarios, piratas y bucaneros, que te dan una licencia, el Estado te da mercenarios del Estado. El Estado te da una licencia para que saques y asaltes los buques enemigos. Esa es una muy buena analogía, te felicito. Eso es exactamente lo que está pasando. Estamos acá dándole licencia a piratas. Eso es. Ahora, digamos, esto, volviendo un poco al tema del populismo en general. La raíz del problema es la educación, o sea, generación tras generación. Yo siempre sostengo, habrá sido innumerables veces a la sierra, esos camiones en los cuales en los guardafangos, guardabarros, hay efigies. Aparece el Che Guevara o aparece Velasco, sí. ¿No es cierto? Y yo siempre suelo comentar que el día que veamos ahí la efigie, pues no sé, de Bill Gates o de Warren Buffett o de Tim Cook de Apple, ese día significa que hemos dado el salto para ser del primer mundo. Cuando veamos en la parte de atrás de un camión la efigie de unos capitanes de empresa, sí, pues. Y no de saqueadores populistas o de carniceros como el Che. Así es. Entonces, pero hay una total falta de respeto, o no respeto, digamos, de admiración hacia el empresario que ha hecho empresa, ¿no? Creo que por motivos históricos, tú corrígeme, eres un experto también en estos temas, desde que tenemos uso de razón y somos virreinato, la empresa y el dinero acá se hizo con cutra, coima, mercantilismo aliado al Estado, ¿no? Entonces creo que ha quedado esto en la mente del peruano de que capitalismo de amigotes. Si tú tienes plata es porque has robado, es porque debes haberte coludido con alguien en el Estado, ¿no? Entonces me imagino que un poco, a diferencia de los países anglosajones, donde los empresarios que la hicieron donan, crean fundaciones, fundan universidades, y donde la imagen del empresario hasta le hacen monumentos, ¿no? Eso no hay acá, no veo un solo monumento de un empresario hasta Bueno, ahora. Y los propios empresarios, siempre cito el caso emblemático de Dionisio Romero, en la única entrevista que da a El Comercio antes de hacerle la posta a su hijo, ante una pregunta del periodista, dice: yo soy de centroizquierda. Sí, bueno, eso. Al empresario peruano le avergüenza la palabra derecha, o le da la misma alergia que el ajo al vampiro, o sea... A mí me da alergia a eso, ese miedo a decir yo soy de derecha y tengo orgullo de serlo. La corrección política, la dictadura de la corrección política. La corrección política es horrible, sí. ¿Hay salida, Oliver? ¿Tú le ves ves luz al final del túnel? Algunos me hacen el comentario y me quedé pensando, ¿no? Me dicen: muy bien tu programa, pero cuando hablas del Perú eres tremendamente pesimista, tremendamente negativo. ¿No puedes decir algo positivo? Ayer alguien me escribió ese comentario, ¿no? Bueno, trato de decir las cosas como son, pero efectivamente me puse a reflexionar un poco, pero no sé, necesitamos una nueva clase dirigente. A ver, falta poquísimo para el bicentenario y estamos todavía en zozobra, ¿no es cierto? Pues. De nuevo en riesgo de volver al casillero 1. Ayer el primer ministro lanza un mensaje con un montón de promesas populistas. Tú me enviaste un Oliver, por WhatsApp,
un recordatorio de un debate en el cual Margaret Thatcher, primer ministro, en el debate con la oposición laborista, ¿no? Entonces dice, bueno, ustedes le dicen a los laboristas, con tal de que los ricos no prosperen, no les importaría que siga habiendo o que los pobres sean más pobres. Y efectivamente, suelo decir que la izquierda ama tanto a los pobres que los crea por millones, ¿no? Entonces tenemos esta cultura de la victimización, tenemos esta cultura de ver la riqueza y la prosperidad como una maldición. Y paradójicamente al mismo tiempo el Perú es un país, y con esto quisiera dar una nota por lo menos optimista, es un país de empresarios natos, de capitalistas natos. El 97% de los peruanos se manejan en un mercado informal, no ilegal, efectivamente hay una distinción. Dan empleo, crean riqueza, y a lo mejor no han leído nada de teoría económica, no saben quién es Milton Friedman, etcétera, pero son capitalistas natos, apuestan todos los días por el mercado, con la paradoja de que efectivamente hay un grupo de empresarios formales, no quiero decir todos, pero un grupo, que actúa en connivencia con el Estado y hace mercantilismo y capitalismo de amigotes, ¿no? Entonces, somos un país muy peculiar, no sé. Muy complicado. Muy complicado, como dicen los cubanos, ¿cómo se hace para meterle el agua al coco? Sí, pues bueno, tu pregunta es amplísima, podría, creo, llenar libros. Y hablando de libros, yo como peruano, hijo de alemanes, inmigrantes, que me siento muy peruano, por eso vivo acá y me quiero seguir quedando acá, he escrito un libro al respecto que se llama Mi Perú, donde toco 3 temas fundamentales para esto que tú llamas, ¿qué podemos hacer para que el Perú vaya para adelante? Corrupción, centralismo, informalidad, ¿no? Para mí esos 3 temas son la clave. Hay que atacarlos, hay que solucionarlos, y acá se va a abrir un futuro de potencia mundial, diría yo, regional de todas maneras. Hay que crear, por el lado de la corrupción, una comisión anticorrupción especial, no el show que se hace ahora de atacar a los opositores políticos y vendernos la idea de que los partidos ahora son organizaciones criminales con tal de dirigir políticamente una elección. Eso no. Acá hay ejemplos en Hong Kong, en Singapur, en Rumanía, países, los 3, Hong Kong, ahora China. Y Rumanía, que además salió de una dictadura feroz de Ceausescu, de una corrupción absoluta. Brutal, totalmente. ¿No? Ahí hay casos exitosos de comisiones anticorrupción que se fueron, como decía el de Singapur, gente dispuesta hasta meter a la cárcel a sus familiares, ¿no? Entonces funcionó. Ahí hay un ejemplo que yo cito en este libro, que hay que seguir, ¿no? 1, 2, centralismo, esa regionalización que lanzó al mercado. Un Frankenstein, ¿no es cierto? O sea, 24 departamentos más una provincia constitucional, hoy son 25 regiones, que cada una se le creó una capa de burócratas más, con presidentes, con carros, con choferes, con consejos regionales, como decía Víctor Andrés Belaúnde. Claro, casi dejamos de ser una república unitaria para convertirnos ni siquiera en federalistas, sino volvimos a la Edad Media, sí, ¿no? Señores feudales. Lo que hemos descentralizado. Señores feudales. Claro, lo que hemos descentralizado es la corrupción y la ineficiencia, ¿no? Esa es la regionalización peruana. Entonces, solución. Replantearla. Transversal. Claro, 5 o 6 macroregiones. Hay ejemplos. La organización eclesiástica tiene en el país una división de 5 o 6 regiones. Los militares tienen regiones militares. La regionalización es un tema de clústeres, es un tema que tiene que seguir conceptos económicos. Yo, Arequipa, me junto con Apurímac, con Puno, con Tacna, con Moquegua. Alianzas estratégicas. Por razones económicas, porque tengo una fluidez económica, comercio, en fin, claro, ese es el criterio. No la lógica de Toledo, que ojalá se quede y se pudre en la cárcel pronto. De 25 presidentes regionales, que lo único que hemos hecho es además el título mismo, ¿no? Ahora se llaman gobernadores, pero presidente como que te da... Sí, ahora son gobernadores. Ya, ¿y el tercer eje? Informalidad. La informalidad es, hay un dicho, para
Para no seguirte hundiendo tienes que dejar de seguir cavando. Nosotros seguimos cavando el hueco de la informalidad. El Estado cada vez más es informal. Bueno, lo que acabas de decir es un incentivo para ser informal, ¿no es cierto? Y encima el Estado te premia. Correcto, y no hace nada contra la informalidad. Ahora lo entiendo, quiere evitar un chilenazo, la informalidad es un colchón social, ojo, también eso es una gran verdad, ¿no? Creo que una de las razones para que no suceda eso, toco madera porque nunca sucede acá, es que tenemos 70% de PEA informal y tenemos a cualquiera vendiendo algo en la calle y recurseándose, como decimos acá, y eso evita que haya un impacto social como el que sí hubo en Chile, ¿no? Pero volviendo al tema, sí, informalidad hay que atacarla y hay que volverse formales. No puede ser que estemos viviendo como en la minería, lo que está pasando ahí, ¿no? Eso, o sea, yo soy formal, pago, hago, cumplo con todas las normas como tía María y al final la debilidad y la pusilanimidad de un Estado que no es capaz de hacer su función nos empujan hacia la informalidad. Hoy te digo, con esto termino, hay mineros que quieren ser formales y que ya están sacando sacando registros de informales, ellos los formales. Y ya se ha, por supuesto, hecho un mercado secundario para yo te compro tu registro, para usarlo acá, para invadir y escaparme pues los pagos de impuestos, los requisitos ambientales. Claro, yo cumplo con todas las reglas y encima me persiguen y me castigan y los otros los premian, entonces soy un lorna. Sí, pues ¿no soy un lorna, esa es la palabra. Eso es. Esos son los tres temas, mira, atacamos eso y yo te digo, acá quisieran los alemanes, los israelitas, estar en este país con todos los recursos que tenemos. Con todos los recursos, ¿no es cierto? ¿No? Es una cosa increíble, este país tiene todo, pero no es como Argentina, hay todo, pero la broma pesada, la broma fea sí, pues, pero estamos llenos de argentinos, acá estamos llenos de peruanos, pero no, yo sí creo en que podemos cambiar, el peruano además le gusta la autoridad, ¿no? Si queremos jugar a esto no quiero acá pecar de antidemocrático, pero las instituciones democráticas hoy están fallando, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Un Congreso ya no responde a lo que se supone debe responder. Totalmente divorciado y totalmente de espaldas. Realidad. Ayer el señor Tubino admitió, bueno, sí, Fuerza Popular ha sido confrontacional. Bueno, si hubieras dado cuenta antes, ¿no? Un poco antes. Un poco tarde, ¿no? Sí, pero sí. Sí, mientras un tuit da 5 vueltas por las redes sociales, el Parlamento recién le está poniendo un sello al memo que va a ir a comisiones para tratar el tema. Ese es otro ángulo, pues. Oliver. Quizá yo añadiría a tus tres, y voy a leer con suma atención tu libro. Está recién en imprenta. No, pensé que ya había salido. Recién. ¿Y cuándo sale? Editándose, espero que en un mes más. En un mes más, bueno, lo buscaré en las librerías en un mes. Yo añadiría un cuarto tema, que es justamente lo que acabas de mencionar. Tenemos un Estado e instituciones que se mueven con el ritmo del siglo XIX. Y estamos en el siglo XXI, ¿no? Eso es mundial, no es solo Perú. Sí. En el mundo hay un repudio a los parlamentos, ¿no? Así es. Al lujo, a los carros, al chofer, y el problema de la calle no llega. A los privilegios, sí. ¿No? Es un poco lo que ha pasado en Chile con Piñera, al margen de que pueda haber infiltrados y agitación. También está el tema de las AFPs, que ha fastidiado a mucha gente. El tema que el propio presidente Piñera, según me decía aquí, creo que Vitocho o alguien que está muy enterado, Hugo Neira, le cargan al chileno un montón de impuestos, pero el presidente había encontrado una fórmula, digamos, espacios grises en la legislación para no pagar impuestos. Sí, mucha ilusión hay allá, el empresario. Entonces, todo eso fastidia, evidentemente, ¿no es cierto? Claro. Pero eres optimista, ya tenemos que cerrar la entrevista, Oliver. A ver, tratemos de cerrarla con un toque optimista. ¿Hay luz al final del túnel o es la luz del ferrocarril que está camino a arrollarnos? No. Claro que hay luz al final del túnel. Como digo, hay estos temas básicos, fundamentales que hay que atacar.
hay que constituir un Estado fuerte, chico, pero fuerte. Pantera y no elefante. Así es, chico, fuerte, fuerte. Eso es lo que esa palabra. No hay que tenerle miedo a esa palabrita. Hay que imponer las cosas con respeto, con autoridad, la misma autoridad de un padre hacia el hijo. Un poco de eso estamos hablando. Somos una nación todavía adolescente, como decía, creo, Luis Alberto Sánchez, creo que fue el de la palabra. Sí, Perú, retrato de un país adolescente. No es cierto. O sea, sí, mira, y hagamos eso. Y bueno, participemos en la política, ¿no? O sea, muchos nos sentamos acá a hablar en el micro, yo me siento en la tribuna, en el café, critico. Participemos, vayamos, entremos, estemos ahora para la elección, vayan todos. Yo llamaría a todo el mundo, a los jóvenes. Yo ya creo que no estoy tan joven, pero llamemos a la gente joven a que se meta al Parlamento. Bueno, yo creo que se necesita un mix, ¿no? Se necesita sangre joven, pero también gente con experiencia que un poco modula las cosas, ¿no? De acuerdo. Un mix, pero efectivamente hay que participar. Oliver, te agradezco muchísimo, muy valiosas tus reflexiones. Amigos, nos vamos a una breve pausa y regresamos en el segundo bloque de Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo. En este segundo bloque nos acompaña César Gutiérrez. Bienvenido, César, gracias por estar con nosotros. César es consultor en inversiones, expresidente de Petroperú, es un experto en el tema de hidrocarburos, minerales, etcétera. Para empezar, ya que por tu métier, por tu especialidad, dado el actual panorama digamos, político y económico del país, ¿tú le aconsejarías, yo sé que va contra tu chamba, pero le aconsejarías a alguien invertir en este momento? No, o sea, ni siquiera... O a lo mejor es un buen consejo decir, mira, ¿sabes qué espera? No sé, Es que no se necesita ni aconsejar, ¿no? Yo creo que el inversionista que ve con agudeza los temas macros, sabe que tiene que esperar un nuevo Congreso, ver cómo se desempeña y probablemente esperar un nuevo gobierno. O sea, nadie ni siquiera necesita un consejo para eso lo ven desde lejos así sin lugar a dudas, ¿no? Hay que esperar. Hemos dejado de ser un país, éramos un país previsible de alguna manera, creo, ¿no? ¿Cómo lo... Sí, porque uno de los grandes méritos fue ha sido que en ningún momento hemos vulnerado acuerdos, los contratos leyes, y si había discrepancias se iba al CIAD y el CIAD decidía, claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, parecemos todavía serios. El tema es que ahora, con los temas de los conflictos sociales y la posición del gobierno, que no está clara respecto a los conflictos sociales y defender o no la inversión, pues hay una gran retracción de lo que puede ocurrir y por lo tanto esperarán no solo un nuevo Congreso, yo diría un nuevo gobierno. Este nuevo Congreso efímero va a tener más o menos 18 meses de actuación y la verdad que es una incertidumbre también cuál será la nueva conformación, ¿no? O sea, estamos hablando hasta bien entrado el 2021. Claro. Hasta agosto o septiembre, digamos, hasta que se presente, luego de las elecciones, bueno, el mensaje a la nación del nuevo presidente y luego el plan de gobierno aterrizado del presidente del Consejo de Ministros del nuevo gobierno. O sea, estamos hablando de septiembre de 2020. Fines de agosto o comienzos de septiembre del 2021. Desde el 2021. Claro. Entonces vamos a llegar al bicentenario en medio de la incertidumbre, en el limbo. Es inevitable el cierre del Congreso, más allá de las valoraciones a favor y en contra, yo estoy en contra, los inversionistas lo ven así. Las inversiones que han venido al Perú, sobre todo que son industrias extractivas, son inversiones de riesgo de capital y son montos muy grandes y por lo tanto ellos tienen que mirar el futuro a 20 años. ¿Cuál es el monto promedio de una inversión, digamos? Estoy interesado en cierto sector,
¿Cuál es la inversión inicial que tengo que hacer? Por ejemplo, en las industrias extractivas no bajan los $1.000 millones. $1.000 millones. Claro, de eso estamos hablando. Para empezar. Claro, o sea, por ejemplo, el caso de Tía María, ¿no? Que es, digamos, por una empresa que ya tiene muchos años en el Perú, estamos hablando de $1.400 millones. Una termoeléctrica, por ejemplo, de 300 megas, estamos hablando tranquilamente de no menos de $600 millones. Entonces, ese es el orden, 1.000 millones a más. Y eso es muy complicado. En minería, 1.400, que es el caso de Tía María, creo que es el piso. Por ejemplo, el caso de Yanacocha, Antamina, por ejemplo, desde el año 2000, 2001, ahí hablamos de más de $2.000 millones del 2001. Camisea, que es un tema que empezó el 2000, en ese momento se habla de $1.600 millones del año 2000. Entonces, los montos son muy elevados. Y de hecho hay que esperar, pues el retorno se hace en el largo plazo, no menos de 10 años de haber puesto la plata. Hay que mirar el horizonte a 10 años después de haber puesto el dinero. Entonces, por eso van a esperar. ¿Cuántos proyectos calculas, así a grosso modo, a ojo de buen cubero, que van a quedar, a la espera de... todos los mineros, para empezar, ¿no? O sea, estamos hablando de cuántos proyectos. Mira, por ejemplo, lo más importante que está en cartera es La Granja, que ha tenido un devenir accidentado, empezó en los años 90, con una empresa canadiense que se llama Cambior, mucho conflicto social en la zona de Chota, en Cajamarca. Luego lo toma Anglo American, que es el que tiene Quellaveco, mejora la situación, decide por el caso de Quellaveco vender su posición ahí, dejando ya más o menos la situación encaminada, y la toma Río Tinto. Ahí estamos hablando de más de $1.500 millones, van a esperar. El mismo caso de Sauder, por ejemplo, que ganó Michiquillay en el año 2018, y estamos hablando de $1.500, $2.000 millones, también esperará, más aún cuando le van a poner un estigma como el caso de Tía María y en una zona complicada como es Cajamarca. Entonces, yo creo que esos dos proyectos, por lo menos muy grandes, van a quedar en stand-by. Algo manejado es el caso de Chinalco, ¿no? Chinalco tiene unas ampliaciones, eso más o menos camina, la población fue desplazada y habrá una ampliación, pero esas las cosas que ya venían con una inercia positiva. Algunas cosas como las bambas se pueden retrasar, digamos, en la operación, porque el tema de haber bloqueado el corredor minero significa para ellos un gran perjuicio. Tengo producción y eso tiene un límite porque no la puedo transportar a la costa, porque esto es producto de exportación. Entonces, los grandes proyectos, digamos, mineros, que es lo que arrastra la inversión en el Perú, se van a detener todos. Y te he citado dos que son los más importantes. Entonces, tenemos por un lado un frenazo en las inversiones grandes, de gran envergadura mineras, y por el otro lado, es decir, una parálisis, ¿no es cierto? Y por el otro lado, un gasto del Estado, del gobierno, en un elefante blanco, en una carcocha, como es la refinería de Talara. Vamos a hablar de eso en un momento. Yo aquí he puesto el ejemplo, es como si tuvieras pues un Volkswagen del año 68 y gastaras en repararlo, mal que bien, la misma cantidad de dinero o más en comprarte un auto de alta gama del año, ¿no es cierto? Con toda la computadora y toda la cuestión, ¿no es cierto? Más o menos esa es la... Pero antes de eso, quería preguntarte respecto a esta agitación antiminera que la estamos viendo nuevamente ayer, inmediatamente después de haber anunciado el Consejo de Minería que aprobaba y aparentemente un retroceso al gobierno. Apenas Arana y otros que estaban escuchando además el mensaje se enteraron del tema, se pusieron a tuitear un par de tweets, un mensaje del gobernador regional de Arequipa, una amenaza por ahí de que vamos a hacer un chilenazo, y ya salieron a decir, no, vamos a enviar a gente en el terreno para ver, sí, pero no. ¿No es cierto? Y es más, en el caso de Tía María, la posición del Consejo de Minería, yo creo que responde a una estrategia de dejar al gobierno abandonado a Sauder y que el propio Sauder ante el conflicto social desista. Yo creo que, o sea, no es que el gobierno haya retrocedido de buena voluntad para apoyar un proyecto. Sí. O sea, se ha lavado la cara ante los empresarios, dando el visto bueno que nunca tuvo por qué suspenderse por el Consejo de Minería.
violentaron casi la normativa del sector y lo llevaron a la ley administrativa de carácter general para suspenderlo. Luego retroceden, le dan una buena señal a los empresarios, pero quedan dos temas más. O sea, ese es el primer cañón de la escopeta, de decirle sí a los empresarios. La segunda es, hace tiempo que está claro que no es que sea Arequipa en su conjunto el que se opone. Hay un grupo de antimineros, hay un grupo de violentistas que se pueden identificar y que ante infracciones de la ley corresponde detenerlos. No le interesa al gobierno hacer eso. Esa es la segunda escopeta de dos cañones. Y la tercera es, simula tener un diálogo. ¿Y con quién vas a dialogar? Para diálogo necesitas una persona predispuesta del otro lado, no necesariamente a aceptar tu posición, sino a discutir para llegar a un punto intermedio o algo en el cual las partes convengan. Pero ¿cómo vas a dialogar con las autoridades del sur, con Cáceres Ica o con Zenón Cueva de Moquegua, que por principio no quieren la minería? Entonces, como que ha soltado una buena noticia para los empresarios, lo abandona, no controla a los violentistas y por otro lado simula un diálogo. Y eso yo le llamo una escopeta de tres cañones, que sencillamente responde a una estrategia del gobierno de abandonar a Sauder para que haga lo que hizo Minera Yanacocha en Cajamarca en el 2012, y en agosto, ante los hechos luctuosos que ocurrieron en julio del 2012, decir la propia empresa, conjuntamente con el Premier, por el momento suspendemos hasta ahora, por supuesto. Creo que esa es la estrategia del gobierno. Entonces el gobierno está pensando en la necesidad de tener un sustento político, y ese es el motivo por el cual, porque el gobierno en este momento está apoyado, digamos, por un lado en un aparato mediático y por el otro lado en los gobernadores regionales, en ciertos y en grupos de activistas de izquierda, que hay que ver hasta cuándo lo van a acompañar. Mi pronóstico es que una vez que lleguen al Congreso, porque van a llegar en cantidades significativas, probablemente terminen dándole una puñalada a Vizcarra, o quizá continúen como compañeros de ruta, pero digamos un Vizcarra aún más cercado y mediatizado, minimizado que ahora, ¿no? Un poco rehén de estos intereses de izquierda, sumado al tema de la corrección política y al prurito del qué dirán, ¿no es cierto? O sea, es una situación complicada. Yo creo que la izquierda que ahora apoya, su primera meta sería tener una representación importante en el Congreso ahora del 2020, forzar una modificación constitucional del régimen económico y luego postular con cierto éxito en 2021 y digamos, una vez que tengan conseguido, si es que lo consiguen, a lo que hay que oponerse, la modificación del régimen económico y participar en la otra elección, por supuesto que Vizcarra va a ser incómodo y serán opositores entre el 2020 y 2021. Después de conseguir sus objetivos, Vizcarra es sumamente incómodo y empezarán las acusaciones y digamos los señalamientos, y eso creo que no sé si el gobierno es consciente de eso o no le queda más que vivir el día a día. Parecería, ¿no?, que es una fuga hacia adelante. Además ya está sobre el caballo y nadie hace esto lo hemos hablado en el programa con otros invitados. Nadie hace todo esto para quedarse un año más, evidentemente. O sea, su plan, pero hay que ver si los que ahora son su sustento van a aceptar seguir con él como compañero de ruta. A lo mejor, repito, sí, porque les es funcional, lo tienen de rehén y va a tener que, si ahora, que todavía tiene cierto margen de acción, está en la situación que tú muy bien has descrito, ¿cómo sería si es que hay un Congreso con esa mayoría? Claro, ¿no? y podrán llegar a un acuerdo, o sea, por ejemplo, a mí se me ocurre, porque con Congreso nuevo y modificaciones constitucionales hay tiempo para hacer lo que quieran, si es que tienen mayoría. Una de ellas. No necesitan una constituyente para modificarla. Lógico, les basta dos legislaturas ordinarias. Y es más, o sea, podrían forzar, teniendo la prensa a favor, a una aprobación, un referéndum. Eso podrían hacerlo. Entonces, imagínate que jueguen un alargamiento del periodo presidencial, interpretando algunas cosas que puedan modificar en la Constitución, a cambio de que le den el régimen económico que ellos piden. Eso es una posibilidad y eso es lo que hay que Claro, así como ya se quedó sentado el presidente y salió y todo el mundo dijo, pero está muy bien, no es un dictador, está hablando para recortar su mandato, que al final se quedó y nos vamos todos, se convirtió en se van ustedes, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero podría ser al revés también, ¿no? Que mañana diga denegación fáctica o lo que fuera para extender, como tú dices, ¿no? Y tenemos un tribunal constitucional cuyo presidente ayer en reunión con la prensa extranjera dijo lo que no se anima a decir ante la prensa nacional. Eso lo hemos publicado en Expreso hoy, ¿no? Ha dicho a los corresponsales extranjeros, bueno,
Ya pues la realidad se ha impuesto la realidad ya se ha impuesto, o sea, el presidente del ente encargado de defender la Constitución admite que hay un tema fáctico ya, para usar una palabra de moda, y bueno, la Constitución es... Con su consentimiento, porque no actuó oportunamente. El propio defensor del pueblo lo que hizo fue una pantomima, decir vamos a luchar por la admisión, digamos, del conflicto de competencia que plantea el presidente del Congreso o presidente de la Comisión Permanente de la CHEA. Sabían que si lo admiten, y que es un juego simplemente mediático, se va a rechazar como resolución, porque tiene mayoría, 4-3. En más, yo digo, el presidente... Además ponen de ponente 5-2. A uno que se... o sea, ya, ponen al señor Ramos de ponente y ya sabemos cómo va a ser. Y además probablemente sea después de las elecciones, con lo cual ya hay un doble hecho sobre el terreno. Y este tribunal va a tener largo plazo de actuación, y aquí ya no es 4-3, yo diría el presidente del tribunal se sumó a los 4 votos, es 5-2, y lo ha demostrado. Claro, si no puedes vencerlos, únete a ellos, ¿no es claro, cierto? Eso es lo que he hecho. Entonces, mi querido César, la situación es bien complicada para el país. Y hay que lucharla, o sea, lo que corresponde, o sea, claro, en política nunca, si uno deja espacio, los espacios se llenan. La naturaleza y la política aborrecen el vacío. Claro, entonces lo que hay que hacer es competir, pero en el competir, en la lucha, en tratar de imponer las ideas que uno tiene, la mantención del régimen económico, algunas variaciones de políticas sectoriales que no significan modificación de la Constitución, esa cosa hay que lucharla en el terreno electoral. Pero cuando yo veo a los aspirantes a candidatos están llenos de generalidades, los propios opositores, tú ves a los jóvenes que piensan postular y está bien que postulen, es las generalidades de lo que escuchan en los medios, se oponen a su manera y está bien que se opongan, pero necesitamos más temas profundos de discutir. ¿Qué piensan hacer en el Congreso si entran? ¿Cuáles son los temas de discusión? Y eso yo no. Bueno, van a ir jóvenes novatos, porque los veteranos se están guardando para el 2021 y probablemente puede que no haya 2021, así ¿no es cierto? La batalla es dentro de 4 meses, ¿no es cierto? Claro, o sea, tienes que ir al sacrificio. Debería haber una combinación de jóvenes de sangre nueva con veteranos que den la... Pero los veteranos, pues, como tú dices, están en la banca de suplentes esperando el 2021, y eso está mal, porque está en juego, digamos, una posibilidad de alargue de este mandato presidencial. Yo creo que está clarísimo. Yo no me imagino a Vizcarra al día siguiente de salir, con los procesos que tiene Moquegua, con el tema de Chincheros, con el tema del Club de la Construcción. Esos son temas muy complicados para él. Mira, pero Pablo Kuczynski, que es una persona conocida internacionalmente, al día siguiente se fue, le allanaron la casa. Sí, entonces, literalmente. ¿Qué ocurriría? Pues con Vizcarra fue el poder, yo no puedo imaginar eso. Pues. Y su asesor argentino, que ha sido asesor de una provincia del extremo sur de Argentina, de Chubut, de Santa Cruz, o sea, de hecho, que conoce cómo son estas cosas y le decir, oye, aquí tenemos que alargar el mandato, a eso van, y tenemos que ser claros en eso, y eso es lo que hay que impedir. Está pintado en la pared, ¿no es cierto? Volviendo al tema, para cerrar un poco el tema minero, ¿tú crees que hay una mano que mece la cuna detrás de todo esto, más allá de la... o es una mezcla de quizá mal manejo de las propias empresas para explicarle a la población? Porque, como tú dices, hay un grupo de activistas antimineros que evidentemente utilizan el cuento de la defensa del medio ambiente para atacar la inversión privada. Pero también hay un grupo de ciudadanía sana, pero no ha logrado, digamos, los activistas hacen más bulla y son los que dictan la agenda al final del día, pero las empresas no tienen mecanismo para poder explicarle un poco, para ganarse a la población, para dejar al pez sin agua, al pez extremista sin agua. No hay forma de hacerlo, no entiendo. Mira, yo creo que se ha manejado muy mal. En el caso de Yanacocha y Conga es una historia larga donde ha habido, pues, empezó con el tema de Humala, ¿no? Que tenía un discurso en campaña y pretendió cambiarlo cuando era gobierno y era natural y una oposición muy grande. Pero acá ha habido tiempo para difundir convenientemente 3 aspectos del tema de Tía María. Uno, por ejemplo, era que no competía la empresa, pero competía que la empresa le estuviera exigiendo al gobierno. Los agricultores del río Tambo tienen un gran temor de que haya filtración de las aguas del procesamiento minero hacia el río Tambo contaminándolo, y que eso puede perjudicar la agricultura. Y ahí había algo que responder. Y ese algo que responder es, dice la empresa que esto es impermeable, que no ocurre eso. Hay que explicar eso, pues.
el gobierno y la empresa, porque si el gobierno aprueba el estudio de impacto ambiental, significa que está de acuerdo que no hay esa transferencia de fluidos contaminados con fluidos no contaminados. Ese era un tema, por ejemplo, que la empresa y el gobierno trabajaron en conjunto, pero había otra tarea que le correspondía solo al gobierno y la empresa debía empujar: el afianzamiento del río Tambo. El río Tambo, desde que se hizo la represa de Pasto Grande en Moquegua, el caudal en las épocas de estiaje, que son las épocas donde hay poca lluvia, disminuye considerablemente y el agua es insuficiente para la agricultura. ¿Y qué venían pidiendo los agricultores del río Tambo? Afiánzame el río con una represa que se llama Paltuture. Eso ahí terminó un proceso judicial entre Cusco, entre Puno y Arequipa. Que se interpuso una medida cautelar que está del año 2006. Nadie ha hecho nada de litigar esa medida cautelar y sacarla adelante. Y eso correspondía al gobierno. Si pudo haber hecho la represa de Paltuture, se podría haber prometido al gobierno el afianzamiento del río Tambo y tendría a los agricultores probablemente a favor del proyecto minero, que no son antimineros. Pero eso se ha descuidado. En las postrimerías, ya en julio de este año, cuando se veía que la cosa iba mal, sacaron de ahí, de la galera, otro represamiento. Pero no había, pues, no se exhibieron los estudios, era simplemente anuncio. Entonces, una carencia del gobierno y la empresa que no exigió el gobierno, porque esto era un tema de oposición. Y el otro tema era, que era de la trilogía de temas pendientes, era en el tratamiento de las aguas, porque hay una desalación de aguas para el procesamiento minero que lo ha ofrecido Sauber. Cuando las aguas se retornan al mar, porque así es el proceso, tomas agua de mar, se desalinizan, tomas parte y luego lo retornas al mar. ¿Hay contaminación o no en el tema de las aguas del mar, sobre todo en la zona Mejía? En el momento del retorno. Del retorno. Entonces, eso no ha quedado claro. Y eso si eso se hubiera explicado convenientemente, creo que la oposición de mucha gente que hoy día se opone al Valle del Tambo sería diferente, sería a favor. Y hubiera dejado sin piso a los antimineros. Los antimineros, por definición, no quieren la minería. Pero si hay estos temas pendientes... Claro, si le explicas a la población, entonces falla del gobierno, falla de la empresa. Talara, la refinería, una refinería obsoleta, ¿no es cierto? No soy un experto en el tema, pero a ver, pongo el ejemplo nuevamente de la Carcocha. Hubiera sido preferible, si al final empezó con $1.000 millones, 1.300. Y ahora está por los 6.000 o 7.000. Va en 5.000, pero hay temas en disputas que yo he llegado a afirmar y nadie me ha desmentido que se va a llegar a 6.000. O sea, empezó en 1.000 y pico y va a terminar en 6.000. Así es. Y es una refacción, por así decirlo, ¿no es cierto? Es que ahí empieza el problema, pues, o sea, lo que se contrata tengo una infraestructura existente, necesito que me modernice la infraestructura existente y me la amplíes. Ese es el mandato contractual. Yeah. Pero en el 2014 se hizo una cosa diferente. Es decir, deja lo antiguo que yo te traigo uno nuevo. Yeah. Y esa liberalidad contractual ya significa un problema que la Contraloría debería observarla. La Contraloría ha sido bien laxa en este tema. Entonces, el mandato contractual no era eso. Tú llevaste tu carro antiguo al taller y se modifican, lo ponen de la mejor manera. Claro, entonces refaccionar la Carcocha hubiera salido 1.000 y pico de millones. Probablemente eso podría haber llegado hasta 2.600, porque digamos no había ingeniería, no había cifras cerradas. Y entonces al final la Carcocha queda a un lado. Claro, entonces deja la Carcocha y te compra un Bugatti, ¿no? Ya. Entonces te compra un carro deportivo, Bugatti y ya, págame esto. Entonces dejaste la Carcocha ahí y me obligaste a comprar un carro nuevo. Pero además un Bugatti para ir por pistas no asfaltadas, para seguir con el ejemplo, claro, porque vas a tener una tremenda infraestructura, ¿para qué? Claro, ¿no? y métete a conducir el Bugatti en la Victoria, ¿no? Ese es el ejemplo. Entonces, cuando tú ves, porque el contrato permitía ir precisando precios, cuando llegas al 2014 y tenías una idea de la magnitud de los precios, correspondía una decisión. O hago una parte de lo que pensaba, o hago todo. Hacer todo llevaba a las cifras que estamos hablando hoy día. Hacer una parte que significaba simplemente cumplir con un mandato legislativo que era retirar la cantidad de azufre que hay en los combustibles, gasolina y diésel, hubiera costado probablemente 2.000, 2.500 millones de dólares. Esa debió ser la decisión. Pero ¿qué ocurrió? Decidieron ir por más, decidieron traer el Bugatti inclusive lo fueron modificando, mejorándolo todavía la última versión, porque no te lo entregaban en fábrica y seguías pagando, y en eso hemos terminado. Entonces, aquí había una serie de infracciones al propio contrato, que la Contraloría se está haciendo de la vista gorda. Es más, yo fui citado
a la comisión de... Para dar tu punto de vista. Porque el proyecto lo inicié yo. O sea, todo el concepto del proyecto empieza en el 2006, cuando yo era presidente de Petro. Yo me retiro de Petro en el 2008, y ahí se quedó todos los expedientes para licitar, y con los bases a los cuales se licitó. Que era el concepto original que estás explicando. Claro, que había la posibilidad de a un momento que el monto pudiera ser oneroso, partir del proyecto. Es decir, hago solamente aquello que me cumple el mandato legal de tener menos azufre en los combustibles. La comisión, el Congreso, cuando Salaverry pertenecía al fujimorismo, hizo una comisión investigadora. Yo fui citada a la comisión investigadora, y estas cosas que estoy diciendo dije. O sea, oiga, mire usted que aquí se han tomado una liberalidad de interpretaciones contractuales, y di una serie de detalles de carácter técnico. Y sin embargo ha seguido. Y ahora entonces vamos a tener una cosa de 6.000 millones de dólares, digamos, demasiado grande para lo que realmente se necesita. Es decir, no, y además el tamaño de la refinería es demasiado pequeño. Es una refinería que va a ir a 95.000 barriles, conjuntamente con refinería La Pampilla. Van a ser insuficientes ambas para abastecer el mercado, y vas a tener que importar. Van a tener que importar combustible. La lógica en ese momento hubiera sido desulfurizo, o sea, quito el azufre a los combustibles que produzco, y los volúmenes restantes los tendré que importar. Entonces, esa era la lógica. Pero no, pues se pretendió ir contracorriente, y hoy día que está pidiendo el presidente Petro que la cuenta de 2.000 millones de dólares que tuvieron bonos en Estados Unidos se reduzca a 1.500 y se la pasen al fisco. Y eso yo me he opuesto a eso, porque eso no puede ser. A Petro se le hizo una ley exprofeso en el año 2006, que era el gobierno aprista, que se dijo: a mí no me toques, que yo tampoco te toco. ¿Quién era a mí? Petro Perú. Deja de mis utilidades, yo las reinvierto, no van al fisco. Y se le dijo: yo no te voy a pedir nada al fisco. Hoy día no. Ya se ha hecho un aumento de capital de 400 millones de dólares a Petro desde la caja fiscal, y ahora está pidiendo que se haga una deuda de 1.500 millones de dólares. Eso no es correcto, y eso hay que oponerse. Hay muy poca gente que entiende ese tema, pero hay que difundirlo. Y luego la Contraloría, la cual he sido muy crítico, y sobre todo esta Contraloría del señor Chat, tiene que poner mano firme. O sea, ¿con quién se la agarra? Con un alcalde distrital, ¿no? Y los megaproyectos... Claro, métete con los grandes, claro, ¿no? Pues, claro. O sea, tú agarras en el salón más chiquito para pegarle, no agarras al más grande porque tienes miedo, ¿no? Claro. Última pregunta, César, se nos acaba lamentablemente el tiempo. Las medidas que anunció ayer el gobierno, el premier y el presidente Vizcarra, las hemos calificado, la han calificado economistas como Carlos Adriancén y no recuerdo quién más, como populistas. ¿Tú coincides? Sí, o sea, y yo diría, ¿sabes qué? Me parecía que estaba escuchando una prédica en un conversatorio ONG, ¿no? Una serie de generalidades y vaguedades. Pero, por ejemplo, hablar del sistema integral de salud universal, o sea, eso me parece una locura. O sea, no hay plata ni para sostener el sistema integral de salud actual. Entonces, ¿cómo vamos a universalizar? Y ni siquiera se ponen plazos, porque podría ser mañana o podría ser dentro de 20 años. Luego dirán una palabra muy de ONG, la progresividad. Si no hay dinero para sostener la actual, en lo cual hay demasiadas carencias. Como la seguridad social pierde dinero, ¿cómo vamos a universalizar? Bueno, eso lamentablemente, y es un poco antipático decir, no, porque prometes, y la gente dice, qué bien, gratis. Sabemos muy bien que no hay merienda gratis. Alguien termina pagando todo eso. Claro, y miren, la ley de fusiones y adquisiciones, hay una disposición transitoria al final. Suena bien, pues, ¿no? Suena bien a veces en ciertos ambientes empresariales, fusiones y adquisiciones, la constitución empresarial trae sus problemas, ya lo vemos con el comercio, que trae sus problemas. Pero había una disposición transitoria que el único sector en el cual existió una ley antimonopolio y antiligopolio es el sector eléctrico, que es una ley del año 1997. Ya se la volaron. ¿Y qué ocurre con eso? Que estamos teniendo una gran concentración empresarial de empresas estatales extranjeras en el Perú. La red de transmisión eléctrica peruana pertenece a la Municipalidad de Bogotá. Así de claro es. O sea, las empresas CISA, Red, Consorcio Transmantaro, su propietario es la empresa de energía de Bogotá. Es una empresa municipal cuya presidenta de la Junta de Accionistas es la actual alcaldesa de Bogotá. La que acaban de... Por supuesto, por la definición. Que acaba de resultar elegida. Claro, eso es por definición. Ex senadora, creo. Claro, entonces, no estoy regateando los méritos de ella, pero estamos diciendo, acá toda la transmisión eléctrica del Perú está manejada por eso, pero van por más. O sea, la distribución de la distribución de gas natural en Lima Callao son propietarios de la mitad. Y en el caso de Ica, se han hecho propietarios de una empresa de generación eléctrica y son propietarios de toda la distribución en la región Ica. Entonces,
Y con las empresas que han tomado la distribución de gas en la región sur, Arequipa, Moquegua y Tacna, son socios ellos de esa empresa en Bogotá. Entonces, estamos ante una estatización extranjera. Entonces, y eso vamos tiene a que ver llegar un poco. al bicentenario entonces de la independencia en una situación bastante irónica y paradójica, ¿no es cierto? Que muy poco se menciona. Y por ejemplo en el sector... No, para mí es primera noticia. Mira, se supone que debo estar informado. No tenía la menor idea. En el sector electricidad, uno de los principales actores es la empresa Enel. Y Enel es una empresa estatal italiana. Entonces, con control del Estado italiano. O sea, llegamos al bicentenario con la necesidad de una segunda independencia. Claro. Lo dejamos ahí, César, se nos acabó el tiempo. Agradezco mucho tu presencia. Gracias. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias, buenos días. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.